toca hablar acerca del bautismo, el bautismo en agua, y pues es algo que la mayoría de nosotros conocemos, pero esta vez creo que el enfoque está muy bien perfilado y ha tenido unos ajustes de mucha importancia para nosotros, para nuestro crecimiento espiritual. Y pues quiero comenzar a compartir de esto. Pensé que iba a ser algo muy rápido, dije, ahí de volada, saco la clase, se hace, pero creo que son muchos puntitos en los que debemos de tener bien claro lo que la palabra dice, lo que el Señor está hablando también para esta temporada. Entonces, quiero comenzar leyendo Juan 3:5, que habla acerca del bautismo. Dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Cuando Juan el Bautista comenzó a predicar sobre el arrepentimiento, debemos de nosotros entender que el pueblo de Israel tenía ya un antecedente acerca de lo que significaba el sumergirse en agua. Era parte de su cultura, era parte de sus ordenanzas, era algo que el Señor ya había establecido para el pueblo de Israel. Entonces, era de importancia que Juan pudiera comenzar a trazar un camino para que Jesús pudiera venir. Entonces, por eso era tan común que la gente del pueblo de Israel decidieran bautizarse tan pronto, porque ellos ya conocían, tenían un antecedente de qué era lo que causaba el ser lavados, tenían un antecedente de lo que era sumergirse en agua, de lo que era lavarse, de lo que era limpiarse. Ellos sabían el significado de eso y ellos sabían que podían ser purificados a través de eso. Entonces, en muchas partes de la Biblia se compara cómo el pueblo de Israel ya tenía ese antecedente. En el apóstol Pedro, en primera de Pedro 3, del 20 al 21, compara cómo la familia de Noé, cuando iban en el arca, cuando Dios los rescató del diluvio, compara eso como una salvación de ellos al construir y obedecer lo que Dios les estaba mandando hacer. Entonces, era parte como un viaje que ellos estaban haciendo en el agua, pero también como para ser bautizados en esa misma agua, era como su rescate. Y cuando Moisés sacó al pueblo de Israel de la cautividad de Egipto, que obedeció al Señor, esa parte también es comparada con la libertad que podemos tener nosotros al ser bautizados. En Primera de Corintios 10:2 dice, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Cuando Moisés extendió su vara y abrió el mar para que el mar se abrió para que el pueblo cruzara, y después esa nube vino y los estuvo resguardando de día y de noche, estuvo ahí. Eso representaba que ellos eran bautizados en la nube y en el mar. Entonces, eso significaba que ellos estaban siendo libres de la esclavitud o libres de la opresión que el enemigo estaba poniendo sobre ellos. En la ley de Moisés decía específicamente que cuando la gente estaba enferma de lepra, tenía que acudir ante los sacerdotes. Ellos tenían que hacer una declaración y decir si ellos eran declarados puros o impuros. Y cuando eran declarados impuros, entonces ellos tenían que ir y lavar sus vestiduras y lavar su cuerpo en ciertas aguas o en ciertos ríos para traer una purificación a sus vidas. Por eso es que el pueblo de Israel conocía el significado preciso, tenía el antecedente de lo que significaban las aguas para su vida. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 16, hay una profecía en la que
se compara al pueblo de Israel, o cómo Dios compara al pueblo de Israel con un bebé recién nacido, y cómo a ese no le ve ningún futuro. Voy a leerles en Ezequiel, precisamente Ezequiel 16, del 4 al 6. Y dice, y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con agua para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas, no hubo ojo que se compadeciera de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tu sangre, y cuando estabas en tu sangre te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Entonces, esto habla acerca de cómo, o puede asemejarse como nosotros, como el pueblo de Israel, en circunstancias de pecado, estábamos en esa posición. Y nos da nos da una idea de cómo nosotros podemos estar sucios de pecado y cómo el Señor puede limpiarnos. En el versículo 9 de ese mismo capítulo dice, te lavé con agua y lavé tu sangre de encima de ti y te ungí con aceite. Entonces, en este versículo, Ezequiel 16, versículo 9, nos da dos claves importantes que nosotros tenemos, o dos llaves importantes que nosotros tenemos para entrar al reino de Dios. Y la primera llave es que nosotros tenemos que ser lavados con agua, y la segunda, que ser ungidos, que es un símbolo del Espíritu Santo. Esas son dos llaves principales que nosotros tenemos para entrar al reino de los cielos. En el versículo 10, del 10 al 13, nos habla de cómo ese bebé fue transformado de la suciedad, ahora fue, o de la inmundicia, ahora es transformado. Y dice, y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos y te puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcizos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina, de trigo, de miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo y prosperada hasta llegar a reinar. Y eso es realmente, si lo podemos ver, es lo que sucede con nosotros cuando nacemos de nuevo. Nosotros salimos de la inmundicia y entonces el Señor a nosotros nos transforma hasta vernos reinar, dice, hasta vernos prosperar, y nos da todos aquellos beneficios que podemos obtener cuando somos limpiados o somos transformados. Entonces, de esa misma manera, pues Dios ha tenido misericordia con nosotros, nos ha redimido, nos ha justificado, nos ha santificado y se ha glorificado en nosotros. Y esa era la imagen que el pueblo de Israel en esa época tenía acerca de lo que significaba el ser limpios o el ser redimidos. Ellos podían entender perfectamente bien lo que significaba la gracia y la misericordia de Dios en ese tiempo. Y también, pues, nosotros podemos saber ahora que el propósito es que nosotros podamos reinar juntamente con Él al ser nosotros purificados. Otra de las historias, podemos decir, en la que podemos darnos cuenta de cómo el pueblo de Israel sabía el significado de lo que era ser limpios o ser zambullidos en agua, era cuando el general Naamán, uno de los generales del ejército de Siria, tenía lepra y él estaba enfermo. Entonces él quiso hablar con Eliseo
Pero una de las cosas que Eliseo hizo, pues era que él mandó decirle lo que tenía que hacer. Y para Naamán eso fue algo como faltarle al respeto o no quería escuchar lo que estaba diciendo, la orden que le estaba dando Eliseo. Aún por sencilla que era, Naamán se estaba resistiendo a recibir su sanidad. Y lo único que Eliseo le estaba diciendo, ve y lávate 7 veces en el río Jordán. Yo me imagino que Naamán quería escuchar otra cosa. Quería que orara a lo mejor por él o quería un milagro en ese instante. Pero a Naamán, siendo un general, él necesitaba ser obediente y obedecer lo que Eliseo le estaba diciendo, que le iba a traer la sanidad. Aún así, el molesto y con todo lo que tenía, todas sus incomodidades, él accedió, Naamán accedió y fue al Jordán y dice que se metió 7 veces en el agua y entonces cuando él obedeció, su piel se sanó completamente. Y dice que tenía ahora una piel como de niños. Y esta historia pues habla de lo que realmente simboliza el bautismo en lo espiritual, es ser limpiados completamente de toda lepra espiritual o de toda suciedad que ha venido a nuestras vidas. Esta historia es lo más similar al bautismo de Juan el Bautista. El bautismo que Juan estaba hablando se refería específicamente a 3 cosas. Y quiero leerles Marcos 1:5, que dice, cuando Juan comenzó a predicar en el desierto, acudían a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén, y confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán. Existen cosas claves que nosotros debemos entender acerca del bautismo de Juan. Primero es que el bautismo que él estaba hablando, aunque pertenecía al antiguo pacto, lo podíamos leer o lo podemos leer en el Nuevo Testamento. Quiero leerles Lucas 7:28 y dice, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Juan el Bautista fue el último profeta del Antiguo Testamento, pero fue el mayor profeta de ese pacto. Y la realidad es que fue el mayor porque él tenía un privilegio que ninguno de los otros profetas estaba teniendo o había tenido. En Mateo 3, Mateo 3, 2 y 3 dice, la voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Y a pesar de que Juan era uno de los profetas, o fue el profeta mayor de ese pacto, Juan tenía o no tuvo la oportunidad de disfrutar el reino. Juan, durante todo el tiempo que él estuvo compartiendo y predicando acerca del reino de Dios, él no entró al reino. Y él no entró al reino porque su principal encomienda era preparar el camino para el Señor. Entonces, él lo estaba hablando, pero él no llegó, no tuvo el privilegio de entrar al reino. Sin embargo, tú y yo tenemos ahora el privilegio de entrar al reino y por esa razón la palabra dice que nosotros somos mayores que él. Él no tuvo la oportunidad que nosotros tenemos. La segunda cosa importante acerca del bautismo de Juan era que el bautismo de Juan era exclusivo para el pueblo de Israel. Nadie más, cuando él estaba enseñando acerca de eso, nadie más
que el pueblo de Israel fueron bautizados. Y eso era pues clave para lo que Dios tenía preparado para unos años después. Y era que él tenía que preparar el camino para cuando Jesús viniera, que el Mesías pudiera estar con el pueblo de Israel. Voy a leer Lucas 1:17. Dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo dispuesto. Esa era la encomienda que Juan tenía, preparar al Señor un camino bien dispuesto y hacer volver el corazón de los padres a los hijos, pero era exclusivamente del pueblo de Israel. Tanto el enfoque que Juan el Bautista y Jesús tuvieron en la tierra fue específicamente para el pueblo de Israel. Incluso cuando una mujer cananea vino y se acercó a Jesús y le pidió que fuera y orara por sus hijos, por su hija, porque estaba siendo atormentada por unos demonios. En Mateo 15:24, Jesús le dijo, Dios solamente me envió a las ovejas perdidas de Israel. Entonces, en ese momento o en esa estación, Juan el Bautista y Jesús solamente estaban o tenían la oportunidad de poder hablar al pueblo de Israel. En Mateo 10:5-6, Jesús les da una instrucción muy clara a los discípulos, enviándolos, pero específicamente a las ovejas perdidas de Israel. Y dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayan, y en ciudades de Samaria no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esa era su encomienda en ese momento, ir a los perdidos de Israel. Y la tercera cosa que tenía, o la tercera clave que era parte del bautismo de Juan, era que el bautismo de Juan fue un bautismo de arrepentimiento. Lo que él hablaba, lo que él predicaba era acerca del arrepentimiento. Y lo vemos en Mateo 3:2-3, que dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Su predicación siempre fue sencilla, arrepiéntete, arrepiéntete. Y con el antecedente que el pueblo de Israel tenían y del conocimiento que tenían acerca de la purificación, de lavarse en agua, de limpiarse, por eso era la respuesta del pueblo al a venir y bautizarse. En otro versículo, en Mateo 3:7-9, dice, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios vuelve a levantar hijos a Abraham aún de las piedras. Todas estas historias y parte de lo que Juan estaba hablando acerca del arrepentimiento, pues aún al pueblo de Israel, así como a nosotros, le surgían dudas. Y muchos de ellos venían y le preguntaban y le hacían preguntas, entonces, ¿qué vamos a hacer? Y lo único que Juan el Bautista le respondía era, el que tiene 2 túnicas, pues dé al que no tiene. El que tiene de comer, dele al que no tiene. Y a los publicanos les decía, no exijas más de lo que está ordenado. Cuando los soldados venían y le preguntaban, ¿y nosotros qué hacemos? Él les respondía, no hagan extorsión, ni calumnien, y estén contentos con su salario. Así todos los que confesaban sus pecados públicamente eran bautizados.
Lo que Juan les estaba enseñando era únicamente que ellos reconocieran cuando estaban haciendo mal y se arrepintieran acerca de esas obras que estaban haciendo pues mal. Pero aún nosotros podemos leer cómo Jesús mismo vino y se bautizó, o vino con Juan y le pidió ser bautizado. Que a lo mejor muchos de nosotros, al igual que Juan, se preguntaba, pero ¿cómo yo te voy a bautizar? O sea, si tú eres Dios, ¿cómo yo voy a bautizarte? Pero Jesús sabía el propósito que tenía que cumplir en la tierra para ser bautizado. Entonces, en Mateo 3, del 13 al 15, dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le dijo, no me lo impidas ahora, porque es necesario cumplir con lo que Dios ha requerido. Juan el Bautista estaba entendiendo el propósito que tenía el que Jesús fuera bautizado. Y era que él tenía que cumplir con lo que Dios había establecido. Juan sabía que Dios no tenía ningún pecado por qué arrepentirse. Sin embargo, tenía que obedecer lo que Dios había establecido hasta ese momento. Y Jesús se bautizó por obediencia al Padre. Y ustedes saben que entonces cuando él se cumplió lo que Dios había demandado, entonces Dios se complació, el Padre se complació en eso y tuvo una respuesta del cielo. Tuvo una respuesta en la que Dios estaba afirmando que estaba bien lo que Jesús estaba haciendo. Estaba complacido el Padre con la acción que Jesús había tenido al ser bautizado. Y también hay un bautismo que fue establecido por Jesús. Cuando hablamos acerca del bautismo, pues decimos que el bautismo de Juan fue enfocado específicamente al pueblo de Israel, pero también que fue enfocado al arrepentimiento. Y hasta ese momento, el bautismo o lo que Jesús estaba predicando también era acerca del arrepentimiento y de morir de bautizarse también. Pero cuando Jesús muere, todo eso es transformado, todo eso es, hay una revolución en eso. Y cuando Jesús resucita, él pasa 40 días con los discípulos y todo eso, todo lo que en lo espiritual había sucedido, de que Jesús había expuesto a las huestes de maldad, dice la palabra que las exhibió públicamente y que triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario. Todo eso tenía una repercusión en lo físico. Y eso que estaba sucediendo, que estaba por suceder con los discípulos, Jesús tenía que ahora evocarse, enseñarles lo que ellos iban a tener que enseñar ahora. Durante esos 40 días después de la resurrección de Jesús, él tomó tiempo con los discípulos para predicar o hablarles acerca del reino de Dios. Y entonces, cuando comenzó a hablarles acerca del reino de Dios, Jesús establece el bautismo como parte de la gran comisión que les da a los discípulos o que nos da a nosotros. En Mateo 28, 18 al 20, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora la gran comisión se había transformado. Ya no era la misma comisión que Jesús había tenido,
que Juan el Bautista había tenido. Ya no solo era para Israel, ahora la comisión era ir por todo el mundo y predicar el evangelio. En unas versiones dice a toda criatura. Esta gran comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones ya no solamente era para el pueblo de Israel, era para todos. Y lo que Jesús estaba diciendo era que ellos fueran y predicaran a la gente acerca del arrepentimiento, porque el reino de los cielos estaba cerca. Y toda la gente, todos nosotros, cuando escuchamos el mensaje del reino y nos arrepentimos, morimos a las obras muertas. Y lo que debemos de hacer nosotros, ya sea cuando morimos a esas obras muertas o cuando nosotros enseñamos a otros y llevamos esa palabra o extendemos el reino, lo primero que debe de hacer es ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la segunda comisión que nos da es que deben de ser enseñados a que guarden todas las cosas que Jesús les mandó a los apóstoles. Yo no sé, pero regularmente cuando nosotros enseñamos acerca del bautismo, solamente nos enfocamos a esa área. Así que sean bautizados, el arrepentimiento, esto, y les damos una buena enseñanza a la gente, pero regularmente no nos enfocamos a que ellos puedan ser unos discípulos que acaten o tomen en cuenta los mandatos que el Señor había estipulado. Porque en Mateo 28:20 dice, enséñenles que guarden todas las cosas que les he mandado. Es decir, Jesús ya les había enseñado a los discípulos ciertas cosas que ellos debían de guardar, ciertas cosas que ellos habían de atesorar en su corazón. Y lo que les estaba transmitiendo es enséñenselos. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Y a veces hay como que hay un lapso de tiempo en el que la gente o que nosotros enseñamos a los demás esa parte que el Señor nos da a nosotros. El bautismo en agua es importante porque nos convierte en discípulos de Cristo. Un discípulo de Cristo es aquel que tiene entendimiento o que le da seguimiento a lo que Él estaba haciendo, a lo que Él estaba hablando, a lo que Él estaba proclamando. Y el bautismo en agua, pues es una clave importante para ser discípulos. Cuando las personas vienen, se acercan, reciben al Señor, una de las cosas importantes es que ellos puedan testificar por medio de su bautismo en agua. Quiero decirle qué significa o de dónde proviene la palabra bautismo. Viene del latín, que significa sumergir, zambullir o hundir algo totalmente dentro de algún elemento. En este caso, pues el agua. Y la palabra o la frase en el nombre de, en el griego significa bajo la posesión de. Cuando nosotros bautizamos, la ordenanza fue bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jesús estaba diciendo entonces, bajo la posesión del Padre, bajo la posesión del Espíritu y bajo la posesión del Hijo. Y esto cambia un poquito más nuestra perspectiva de cómo vemos el bautismo, porque entonces ya no es en el nombre de, sino bajo la posesión o bajo la sujeción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que entonces nosotros estamos haciendo un compromiso de seguirle y de obedecer, de estar bajo su sujeción o bajo su autoridad de ahora en adelante. Y esto pues nos trae como ventaja el estar bajo su protección, bajo su control,
bajo su gobierno y bajo su reino. Ajá. Esta parte del bautismo pues simboliza la lealtad y la comunión de Dios, de nosotros con Dios en nuestro corazón solamente. Ahora nuestra comunión y nuestra lealtad pues está bajo la autoridad del Señor. Cuando nosotros entendemos el rescate que pagó el Señor en la cruz por nosotros, nosotros podemos entender el sacrificio y podemos comprender todo aquello que conlleva el sacrificio que el Señor hizo por nosotros, pues viene una convicción a nuestra vida, un arrepentimiento, y entonces nos bautizamos. Y es algo que nosotros podemos experimentar como un nuevo nacimiento, como una nueva persona que está naciendo en nosotros. Ahora, el bautismo entonces representa nuestra entrada al reino de Dios. Voy a leer Mateo 7, del 21 al 23. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí, los que practican la iniquidad. Cuando nosotros somos discípulos del Señor, Dios se mueve a través de nosotros y nosotros seguimos lo establecido por el Señor. Muchas veces en este versículo podemos ver que a lo mejor mucha gente nosotros mismos podemos orar, podemos echar fuera demonios, pero si nosotros no somos discípulos, nosotros no tenemos el acceso al reino de Dios. El ser discípulos es caminar, es ser instruido por lo que el Señor estaba instruyendo o ha instruido que nosotros sigamos. Entonces, el ser discípulos y el bautismo es parte de una ordenanza que el Señor ha dado a nosotros y es una entrada al reino de Dios, es una puerta. Por esa razón es porque Jesús bautizó, porque Él estaba siendo obediente y parte de dar el testimonio o ser ejemplo para nosotros fue ese. Él se bautizó en obediencia. Tal vez nosotros pensemos que a lo mejor, no, yo no me quiero bautizar o no, yo no quiero hacer esto, pero en obediencia y en sujeción yo lo hago porque estoy tratando de seguir el ejemplo que el Señor me dejó, las instrucciones que Él dejó para nosotros. Esa fue la instrucción que Dios nos dio a nosotros. El bautismo, pues también, como muchas veces nosotros hemos enseñado, simboliza morir y resucitar en Cristo. En Romanos 6:3 dice, ¿o no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados también en su muerte? Cuando nosotros somos sumergidos en el agua públicamente, estamos declarando que estamos siendo muertos al pecado y vueltos a la vida, redimidos. En Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando nosotros salimos del agua, siempre nos enseñan que al salir del agua, pues nosotros somos una nueva criatura, que las cosas viejas han pasado y festejamos que ahora somos redimidos, que ahora somos transformados gracias a ese acto de obediencia que nosotros estamos teniendo.
ese es un símbolo de que nosotros estamos muertos al pecado. Romanos 6:11 dice, así también vosotros, pensad que de cierto estáis muertos al pecado, mas vivos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, en este tiempo, en el año 2021 que vivimos, hay muchas discrepancias entre lo que es el bautismo, en cómo podemos bautizarnos, de qué manera, cuándo, por qué. Entonces, vamos a ver algunas de las preguntas más comunes que regularmente nos hacen a nosotros o las dudas que tenemos. ¿Qué es? Ahí por aquí puedo ver a varios. Entonces, a ver si alguien me puede ayudar a contestar. ¿Qué es lo que necesitamos para poder bautizarnos? ¿Qué creen ustedes que necesitamos para poder bautizarnos? No los puedo ver a todos, pero si alguien puede abrir su micro y ayudarme. ¿Qué necesitamos para ser bautizados? Solo arrepentimiento, ¿no? Y aceptar al Señor. Solo arrepentimiento. ¿Alguien más? Creo que ahí está Alex, ¿no? No sé si quieres hablar, Alex, o qué. Agua. ¿Agua? Aparte de agua. La única cosa que nosotros necesitamos para bautizarnos es creer. Creer. En Hechos 2:41 dice, así que los que le recibieron, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. En Hechos 8:2 dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. Todo lo que necesitamos, todo lo que necesita cualquier persona para bautizarse es creer. Muchas veces en nuestra cultura, o más bien en nuestra religión, creemos que necesitamos pasar mucho tiempo para poder ser bautizados. La gente necesita ser entrenada, necesita dar un buen testimonio, necesita pasar los 9 discipulados o las 9 semanas, necesita pasar mucho tiempo para poder ser bautizados. Y la realidad es que no es así. De hecho, la gente se arrepentía e inmediatamente se bautizaba. Era una consecuencia de creía y entonces se bautizaba. Y lo único que estaba pidiendo o lo único que era necesario era que ellos creyeran en el evangelio del reino de Dios. Era únicamente lo que necesitaban. Y hoy en día pues es difícil porque varias líderes, podemos decir así, en medio de la religión o la tradición, siguen ciertos criterios que en realidad no están basados en la palabra, que en realidad no es algo establecido por la palabra ni por Dios. Otra de las preguntas es, ¿cuándo deben bautizarse? Y ya lo hemos visto, cuando la gente en el Nuevo Testamento reconocía sus pecados e inmediatamente ellos se bautizaban. Era una consecuencia de. Y en ese entonces, pues había ríos, había lugares en los que se les facilitaba mucho más el poder hacerlo. Hechos 2:41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. A veces hacemos todo más metódico para poder darle un seguimiento a la gente, para poder entrenarlos. Y muchas veces yo creo que más que darle un seguimiento a la gente, muchas veces creo que los líderes o la gente lo hace
porque quiere sentirse segura que la persona o que las personas están comprometidas con la iglesia y no con Dios. Entonces, eso hace una mezcla que da un mal fruto, porque realmente no hay nada que pueda impedir que las personas sean bautizadas en el momento. No dice las personas tienen que tener tantos estudios, tienen que haber recibido tantas enseñanzas, tienen que dar un buen testimonio, jamás. Y de hecho vemos una historia en Hechos 2:26. Yo creo que ustedes han leído la historia de Felipe y el etíope. En esta, pues, para no hacérselas tan larga, pues, el etíope le pregunta a Felipe, ¿qué me impide que yo sea bautizado? Y le dijo, pues nada, si tú crees, tú puedes ser bautizado. Y entonces el eunuco le dijo, ahí hay agua. Y dice que descendieron del carruaje y fue bautizado en ese momento, en ese instante. Entonces, no hay nada que pueda impedir que una persona sea bautizada. A veces pensamos, no, pues es que la edad de la persona, ¿cuándo se debe bautizar la edad? Yo creo que la edad nosotros podemos reconocer cuando un joven o cuando un niño tiene el entendimiento y la revelación del arrepentimiento y de lo que significa el bautismo, entonces está listo para bautizarse. En el momento que esa persona recibe al Señor y tiene ese entendimiento, puede bautizarse. No importa si es a los 10 años, si es a los 8 años, si es a los 40, 50, a la edad que sea, es el momento en la que la persona tiene ese sentir en su vida. Hace algunos años, Raquel y yo compartíamos acerca de esta enseñanza. Yo recuerdo que cuando compartíamos esta enseñanza, vino una revelación sobre la iglesia. Y mucha de la gente que tenía años escuchando la palabra y siendo miembros fieles, obtuvieron una revelación acerca del bautismo. Y entonces decidieron, yo me quiero bautizar otra vez. Y con ese significado o ese valor que ahora tenían, ese entendimiento, lo hicieron y se volvieron a bautizar y no hubo ningún problema ni ningún impedimento para que lo hicieran con esa convicción. Y yo creo que cuando tú y yo recibimos al Señor, venimos a sus pies y nos hubieran dicho, en este momento, ¿quieres bautizar? Ninguno de nosotros hubiéramos dicho que no. Porque nuestro corazón estaba dispuesto, estaba en el entendimiento correcto y lo hubiéramos aceptado de buena manera y con el entendimiento que a lo mejor pocos años después o poco tiempo después fue trayendo una religiosidad a nuestras vidas. Otro de los ejemplos que podemos ver es cuando Pablo y Silas fueron arrestados y cuando estaban en la cárcel, esta historia la pueden leer en Hechos 16, 22 al 34. Dice que cuando ellos estaban en la cárcel, ellos comenzaron a orar y comenzaron a alabar y comenzaron a proclamar el nombre del Señor. Dice, entonces vino un gran terremoto y dice que hasta los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Entonces, cuando el guardia se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, en medio de la oscuridad dice que él sacó una espada para quitarse la vida porque creyó que los presos se habían ido. Pero entonces dice que Pablo le gritó, no lo hagas, mira, aquí estamos. Y esto trajo a la vida de este guardia una convicción y una seguridad de que a quienes Pablo y Silas estaban adorando y estaban orando y estaban cantando, era un verdadero Dios, era un Dios real. Entonces, dice que este guardia cayó a los pies de ellos y les dijo, señores, ¿cómo puedo ser salvo?
¿Cómo puedo ser salvo de todo esto que traigo? Yo me imagino que el testimonio de Pablo y Silas impactó la vida de ese carcelero, de ese guardia. ¿Por qué? Porque cualquier otra persona en esas circunstancias y estando en la cárcel, pues si hubiera tenido la oportunidad, pues se hubiera ido. Y ellos no lo hicieron. Entonces, Pablo y Silas le respondió, lo único que tienes que hacer es creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y dice que fueron con él y enseguida su familia se convirtió y todos fueron bautizados. Antes el bautismo no se dejaba para otro tiempo, para otro momento. Se hacía en el momento en el que ellos tenían esa convicción de arrepentimiento. El único requisito era creer en el Señor Jesucristo. Ahora, vamos a ver qué no es el bautismo. El bautismo no es algo que nos da vida eterna. Es decir, al ser bautizado no estás asegurando tu vida eterna. La Biblia es clara en que la salvación es por gracia, es a través de la oración de fe, en que recibimos nosotros nuestro perdón de pecados. El bautismo solamente es algo para testificar delante de la gente que estamos siendo perdonados. En Efesios 2, del 8 al 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Dice, no es por nosotros, es por un don que Dios nos ha dado. Cualquier persona o cualquier cosa que te diga lo contrario es algo totalmente falso. El bautismo no es algo que te da vida eterna. Si nosotros somos salvos, es por la gracia que el Señor tuvo para con nosotros al morir en la cruz por nuestros pecados y por la redención en nuestras vidas. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, Él nos limpia de todo pecado. Entonces, que quede claro que es simplemente como testimonio de lo que nosotros estamos haciendo en obediencia al Padre. Ahora, otra cosa que no es el bautismo. El bautismo no es uno de varios pasos que las personas deben de hacer durante su vida. No es un paso que tú debes de hacer, es algo que debe de venir por convicción de cada persona. Hace unos domingos yo escuché un testimonio de una persona que colaboraba en una iglesia y que vez tras vez el pastor le decía, bautízate, bautízate, bautízate. Y durante mucho tiempo le estuvo insistiendo. Era un colaborador cercano, era una persona que ya había recibido al Señor, pero no se había bautizado. Y él decía, bueno, hasta que ya me llenó el costalito, el pastor, entonces fui y me bauticé. Y dice que se bautizó, pero no tenía la convicción en su corazón. Pero llegó un momento en que esa convicción llegó después de años, y no le estoy diciendo 1 año, 2 años, después de 7, 8 años, llegó la convicción a él y entonces se bautizó. Ya había sido bautizado, pero casi porque lo obligaron. Y esta vez había tenido una convicción en él de un sentir de arrepentimiento que quería ser limpiado o hacerlo públicamente, y lo hizo. Y él decía, para mí fue totalmente diferente la vida desde el momento en que yo fui sumergido en el agua al poder salir. Fue algo totalmente diferente.
Y el bautismo en agua tampoco es una decisión que alguien más tenga que tomar por ti. Ningún líder o ninguna persona puede venir y decirte, ya tienes que bautizarte, ya lo tienes que hacerlo tal día, tal cosa. Realmente es por decisión propia. Y con el entendimiento que nosotros tenemos, yo creo que las personas desde el momento en el que reciben al Señor pueden ser bautizadas, sí, pero la decisión es de ellas. Nadie más pudiéramos aconsejar, a lo mejor es buen tiempo, pero la convicción tiene que venir de ellos, la decisión tiene que venir de las personas para bautizarse. Y es bien importante que nosotros le demos a las personas la ayuda correspondiente para poder ser instruidos en el bautismo, o que ellos puedan recibirlo, ya sea en el momento en el que ellos reciben al Señor, darles el seguimiento para que ellos puedan después bautizarse o que puedan planear su bautismo. Eso es importante que nosotros podamos hacerlo. Y la encomienda que nosotros tenemos no es solamente es que se bautice la gente, pero es ir por todo el mundo y predicar el evangelio bautizándolos y dándoles a conocer lo que Dios había instruido, a lo que Dios nos ha instruido a nosotros y que nos ha demandado que podamos instruir a los demás. Es importante que nosotros tengamos en cuenta todas estas partes que habla acerca del bautismo, porque realmente es algo sencillo que nosotros enseñamos continuamente en la iglesia, que hablamos a la gente, pero que a veces no le damos ese énfasis de importancia para que la gente pueda saber que es una llave también que puede abrir, que le da una puerta al reino de los cielos, o que le da un acceso a tomar por la obediencia que ellos están teniendo al hacerlo. Cuando ellos ven lo que sucede después del bautismo, ellos se dan cuenta y valoran mucho más, así como tú y yo, lo que Jesús hizo en la cruz. Y el entendimiento y esa revelación viene de una manera diferente a la vida de cada uno de nosotros. Por eso es importante que nosotros no tomemos a la ligera este tipo de enseñanzas, ya sea en nuestra propia vida, si es que tenemos poco en la palabra, o ya sea para poder impartir a las personas de la manera correcta lo que verdaderamente el bautismo tiene como significado para la vida de cada uno. Entonces, este es parte de la enseñanza del bautismo. Espero hayan tomado algunas notas para que a futuro puedan ustedes enseñar con toda claridad lo que el Señor habla en la palabra acerca del bautismo. Entonces, creo que Jairo por ahí tiene algunas preguntas. Sí, muchas gracias, Miros. ¿Está por ahí? Sí, aquí estoy, no me he ido. Muchas gracias por compartirnos este bloque de enseñanza respecto al bautismo, ¿verdad? Que Jesús menciona como nacer del agua. Y bueno, en sí la enseñanza pues habla un poco respecto del entendimiento que el pueblo de Israel tenía sobre el bautismo, ¿verdad? Y por qué cuando Juan o cuando ellos preguntaban qué debemos hacer, le decían pues arrepiéntanse y bautícense. Pues no era algo como algo muy nuevo para ellos, porque entendían lo que significaba ser limpiados a través del agua, ¿no? Dentro de todos los pasajes que ya Miros mencionó. Por otra parte, entender las diferencias que tiene el bautismo de Juan, ¿verdad? Con el bautismo que establece Jesús en la Gran Comisión. El primer bautismo, que es el bautismo de Juan, pues es un bautismo de arrepentimiento, ¿verdad? Y está principalmente enfocado al pueblo de Israel,
a las ovejas perdidas de Israel, mientras el bautismo de Jesús, ¿verdad? Que ya él establece posteriormente en la Gran Comisión, dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Entonces se abre completamente, ¿no? Así como lo hemos visto, el Evangelio del Reino, que aún los mismos apóstoles de ese tiempo, pues se sorprendieron cómo el Evangelio también era para los gentiles, pero ya Jesús ya había dado esas instrucciones, ya Jesús ya había mencionado, ¿no? Cómo el bautismo es una parte esencial para formar discípulos, porque, pues bueno, ser bautizado significa cambiar de posesión, es decir, estamos bajo la posesión del Padre, bajo la posesión del Hijo y bajo la posesión del Espíritu Santo. Entonces, ya no es entender que nuestra lealtad debe de cambiar. Nuestra lealtad era hacia el enemigo o nuestra lealtad era hacia nosotros mismos, hacia nuestra manera de vivir. Y ahora el bautizarme significa que yo voy a tener una lealtad hacia mi rey y hacia el reino en el que he sido trasladado, ¿verdad? Entonces, en base a esto que estuvimos hablando también sobre algunas cosas de lo que no es el bautismo, quisiera preguntarles nada más como para enriquecer el foro. Sé que la mayor parte de los que están aquí pues son líderes, pastores o tienen ya mucho tiempo en la palabra, pero únicamente para que quede, ¿verdad? También en el video que se está grabando ahorita o que se está transmitiendo por Facebook, y podamos concluir. Tengo 5 preguntas, ¿verdad? Para hacer. Primero, ¿qué significa la palabra bautismo? Sumergir, Jairo. Sumergir, zambullir, Sumergir. Introducir. Ahí se quedó. sumergir, Se quedó zambullir, trabado. meter bajo de, ¿No regresa? es verdad, Miros, ¿no? Sí, así es. Creo que ya se fue. Bueno, ahí está. Creo que se salió. La otra pregunta es, ¿por qué debemos bautizarnos? ¿Alguien más? Yo. Sí. Jorge. Bueno, primero en Mateo 28:19, cuando dice, id y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es un imperativo. ¿Qué es un imperativo? Es una orden que él está dejando en que todos debemos bautizar. Sí, es correcto. ¿Mi estrellita? Su estrellita. Ahora me toca a mí. Ah, bueno. No regresó, ¿verdad, Jairo? Ok. Otra pregunta. ¿Cuándo deberíamos de bautizarnos? ¿Alguien más? Cuando tengamos la convicción y cuando creamos. Digo, de testimonio, mi hijo Samuel se bautizó el año pasado y tenía 9 años. Y pues él ya quería y estaba listo, y él, pues realmente él nació de nuevo como a los 5 o 6 años. Entonces él ya quería y estaba listo, y tan solamente tenía 9 años y ya era creyente, ya había nacido de nuevo y quería. Entonces se bautizó. Nada le impedía que fuera Nada. bautizado. Ajá. Ok.
¿Qué simboliza el bautismo? ¿Alguien nuevo más que no sea nacimiento. Alex? El nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, ajá. ¿Quién es Adri? Sí, ¿verdad? Sí, soy yo. Ujú. Sí. Sí, el nuevo nacimiento. Ya nos regresó Yair, pero bueno. Entonces, el bautismo simboliza el nuevo nacimiento. Ahora, dice Yairo que se le fue el internet. Ok, vamos a terminar entonces. ¿Qué no es el bautismo? Vimos 3 cosas que no eran. Alguien que me diga una de ellas. Yo, Sí. el bautismo no es para salvación. Ok, no es para salvación. Nos faltan 2. ¿Alguien más? ¿Para qué no es? No garantiza la vida eterna. No garantiza la vida eterna. Ok. Muy bien. ¿Qué otra cosa no es? No es Nos algo que falta una. debemos hacer. No, es por convicción y por obediencia. Ajá, es una decisión propia. No debemos ser Puestos. impuestos, exacto. Perdón, ya regresé. Ya son bien inteligentes, ya contestaron todas. Qué bueno. A ver, yo tengo una. Yo tengo una pregunta adicional, una extra. Sí, para dar puntos extras. Mi pregunta es, si el bautismo no da salvación, ¿por qué Primera de Pedro sí lo menciona de esa manera? Primera de Pedro 3:21 dice que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Yo pienso que creo que es importante poder como determinar esta parte, porque hay toda una línea de la teología que piensa que el bautismo sí nos salva. ¿Sí me explico? O sea, si no eres bautizado, entonces no puedes ser salvo. Lo ligan. Y yo creo que, por ejemplo, para el creyente del Nuevo Testamento, de la iglesia primitiva, era muy difícil separar. O sea, yo creo que si los apóstoles nos vieran el día de hoy, dirían, pues es que, ¿de qué estás hablando? Pues es que es bien difícil. O sea, cuando alguien se convierte, inmediatamente era bautizado en agua y luego bautizado con el Espíritu Santo. O sea, era algo que sucedía casi al mismo momento, ¿no? Nosotros, con el tiempo, la iglesia, la religión, las tradiciones, pues han ido estableciendo diferentes doctrinas de hombre que han separado estos bautismos, ¿no? Desde una que tienes que cumplir muchos requisitos para ser bautizado, y otra desde los que creen que pues ya el don del Espíritu Santo cesó. Entonces, pues la iglesia por esa razón no puede entrar completamente en el reino, pero ese versículo específicamente lo utilizan mucho esa línea de la teología o de la interpretación que dice que el bautismo sí nos salva, ¿sí? Y Pedro lo menciona hablando en el contexto, está trayendo a memoria cómo Noé, ¿verdad? Y su familia fueron bautizados cuando cruzaron con el arca a través de las aguas, a través del diluvio. Y ahora, ¿por qué podríamos decir que a qué se refiere Pedro entonces en ese versículo? ¿Qué piensan? A ver, yo. Ajá. Yo creo que
voy a decir lo que en mi corazón yo he interpretado cuando hablan acerca de que el bautizo es indispensable para la salvación, que creo que también está descontextualizado. Pero el bautismo es un acto de obediencia que nosotros realizamos como cristianos cuando tenemos una plena fe en el Señor y en todo lo que su palabra habla. Entonces, desde el momento en que nosotros recibimos al Señor y estamos conscientes que tenemos una nueva vida en Cristo, que podemos nacer de nuevo a través de esa vida nueva que nos da, estamos de alguna manera también aceptando todas sus enseñanzas y sus mandamientos en relación a lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que actuar. Y sin embargo, pese a que es algo simbólico, lo que nosotros como cristianos hacemos al sumergirnos en el agua y volver a salir, tiene el significado espiritual precisamente del símbolo de nuestra fe, ¿no? Que estamos muriendo a nosotros mismos y estamos naciendo de nuevo en Cristo. Eso es lo que yo creo que a lo que se refiere ese versículo que tú mencionas. Ok, sí, muy bien, Adri. Muchas gracias por ese comentario. ¿Alguien más? Mira, Jairo, quiero leer esta versión que dice, esa agua es como el bautismo, que ahora los salva a ustedes, pero el bautismo no consiste en limpiar el cuerpo, sino en el compromiso para con Dios de tener una conciencia limpia. Sí, muy bien. Bueno, quiero comentar, no sé si hay alguien más que quiera comentar algo. Jorge, adelante. Sí, gracias. Bueno, aquí dice en la porción de la escritura que es un simbolismo que salva también, pero dice que no consiste en la limpieza del cuerpo, sino habla que consiste en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Entonces, aquí ya cuando habla de tener una buena conciencia, quiere decir que yo debo estar consciente de los pasos que doy y debo estar consciente del testimonio que doy. Porque Sí. a través de mi testimonio mucha otra gente va a ser salva. Sí. Y mucha gente va a querer. Sí, así es. O sea, habla ahí y dice que él lo está aclarando. De hecho, pone esa aclaración, ¿verdad? Donde está diciendo el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Pero está refiriéndose precisamente a la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Es decir, lo que nos salva es el tener una aspiración de una buena conciencia hacia Dios. O sea, primero el creer en las buenas nuevas de salvación por medio de Jesucristo, arrepentirme, ¿verdad? De mi vana manera de vivir, eso es lo que ya me salva. Y después el bautismo para identificarnos públicamente con la obra que él ha hecho. Pero en sí, el acto como tal, el simbolismo del bautismo, no es que me dé salvación y vida eterna. Pero sí es importante entender que el simbolismo del bautismo es estar siendo librados del poder del enemigo. Es eso que ya ha sucedido espiritualmente, lo que ya sucedió, ¿verdad? De mi fe, en mi conciencia, porque escuché el mensaje del reino de Dios, el evangelio de la gloria de Jesucristo, y creí en él y me arrepentí, ¿verdad? Entonces, esto viene a ser un símbolo. Yo, en el momento que creí en Jesucristo, lo acepté como Señor, como Rey, acepté su sacrificio, fui trasladado, o fuimos trasladados, ¿verdad? Del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y entonces nos bautizamos como un simbolismo de eso espiritual que ya hemos ganado. Sí, de eso espiritual que ya Dios nos ha dado. Pero es en lo espiritual, ¿verdad? O sea, eso es lo que me salva.
y ahora pues entro en esa conciencia. El bautismo quiere decir que estoy entrando en una conciencia donde mi lealtad va a ser para Jesucristo y el reino, ¿sí? Es decir, he cambiado de bando, ¿verdad? No sé si cuando estábamos más jóvenes, a lo mejor pertenecimos a algún grupo de amigos, a otros que no se llevaban, ¿verdad? Unos con otros, y hacíamos nuestros bandos, ¿verdad? Con quién estábamos y con quién no, con quién nos juntábamos y a quién no le hablábamos. Bueno, esto es así, o sea, Dios está diciendo, has cambiado al bando del reino de Dios, al bando de la luz, y ahora tu lealtad debe ser a este bando, a mi reino, ¿verdad? O sea, el reino de Dios. Y eso ese es el simbolismo de aspirar esa buena conciencia hacia Dios, ¿verdad? Dentro de todo lo que estamos haciendo. Ahora, en el Antiguo Testamento, bueno, el pueblo de Israel, pues tenía un entendimiento de lo que era el bautismo. Sin embargo, en los pueblos gentiles, a lo mejor muchos pueblos, no tenían ese entendimiento como tal, que puede ser que sí, en algunas culturas, ¿verdad? Pero por esa razón yo considero que sí es bueno por lo menos brindar la enseñanza a la persona que desea bautizarse, ¿no? Aquel que ha recibido a Jesucristo, pues brindarle esta enseñanza, a lo mejor 2 horas, ¿verdad? Te sientas y le explicas y dices, ¿sabes qué? Sí, quiero bautizarme, y entonces, pues, con un entendimiento un poco más amplio, pues él es bautizado, ¿no? Que no es un requisito tampoco darle la enseñanza, ¿no? Pues si él quiere ser bautizado, es bautizado, pero es una recomendación en un momento dado. Muy bien, ¿qué piensan? Pues yo pienso que debe ser práctico y sencillo y no hacer tan como algo litúrgico como antes nos lo enseñaban, sino que darle la enseñanza sencilla y ahora que estamos aprendiendo, ¿verdad? Que es una llave, que es parte de, es una llave para entrar al reino, pues, y no tanto para darles un ¿cómo se llama? De bautismo, ¿cómo se llama? ¿Un certificado o qué? Un certificado o algo así, ¿verdad? Y que sea más emocional, que sea un recuerdo, no, si no es por fe, es por obediencia y es porque lo estoy creyendo y es porque, como decía el hermano, ¿verdad? Y veíamos en Mateo 28, es un acto de obediencia y es parte de las ordenanzas y de lo que instituyó el Señor Jesús para que nosotros enseñemos a todos los discípulos, ¿verdad? Y esos discípulos enseñen eso mismo y que sea una bendición. Así es, Alex. Muchas gracias. Y muy profunda revelación de que, pues, ¿qué necesitamos para bautizarnos? Pues agua. Pues sí. No era broma, pero... Bajaste los cielos a la tierra. Muy bien, pues no sé si hay alguna otra duda, otro comentario que alguien quiera realizar, ¿verdad? En caso de que no, pues bueno, les doy muchas gracias por conectarse a este tiempo de enseñanza. Ya nos faltan más poquitas clases. La siguiente vamos a estar hablando ahora sobre el bautismo con el Espíritu Santo, ¿verdad? Nacer del Espíritu. Y bueno, ese bautismo, la siguiente clase después de esa vamos a hablar cómo a través de ese mismo bautismo del Espíritu Santo somos bautizados en un mismo cuerpo, o sea, el bautismo en el cuerpo, ¿verdad? Y finalmente hablaremos sobre el bautismo de fuego, ¿verdad? Que también es operado por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Entonces, pues esperemos que todas estas enseñanzas, que creo que van a servir mucho, sobre todo para los nuevos creyentes que van a empezar a venir, ¿verdad? Que vengan con un nuevo entendimiento, con una nueva revelación en sus corazones, y para los que pues ya tenemos tiempo, pues también poder alinear un poquito más nuestra doctrina, ¿verdad? A una doctrina del reino de Dios. Muy bien.
Pues muchas gracias, bendiciones. El Señor les bendiga. Saludos a Rosalba, allá por Picholco. Hola, saludos. Bendiciones. Saludos. Que Dios los bendiga a todos.